Bienvenidos al Bibliófilo. Dentro de mis lecturas me gusta incorporar la filosofía. Ha sido una de mis grandes pasiones. Y pienso iniciar una serie de videos en los cuales voy a comentar algunas obras. Así como lo mencionaba Émile Faguet en El arte de leer, resulta edificante seguir los argumentos y los pensamientos de los filósofos. Todo eso enriquece nuestra cultura, pero más que eso es un estimulante para el cerebro. Es un estimulante para reflexionar sobre los puntos de vista que nos plantean estos pensadores. La presente obra es una crítica a la filosofía anterior y pretende darnos unos lineamientos para la futura. Se trata de la obra Tesis provisionales para la reforma de la filosofía y principios de la filosofía del futuro, de Ludwig Feuerbach. Acompáñenme. El autor nos va a presentar las principales limitaciones que ha tenido la filosofía antes que él, donde destaca el desarrollo que tuvo desde la antigüedad hasta el idealismo alemán, pasando por René Descartes y el panteísmo de Spinoza. Y va a criticar precisamente que se queda todo en el pensamiento, en lo subjetivo. Dios es la idea del idealismo absoluto de la posterior filosofía especulativa consumada y realizada hasta lo singular. Pues, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué es en general el ser de Dios? No es otro que el entendimiento, el ser del hombre, separado de las determinaciones, que en una época determinada son limitaciones del hombre, ya sean reales o supuestas. Pero ¿qué es la idea de una cosa sino su esencia, purificada de las limitaciones y oscuridades de que adolece en la realidad, en la que está en relación con otras cosas? En la idea es un ser inmaterial, esto es, un ser que es para sí mismo un ser aislado. De alguna manera el pensador expone que al quedar aislado así el pensamiento dentro de la realidad, y tal como lo mencionaba Kant, solamente percibimos los fenómenos, no podemos llegar a las cosas en sí. Y para él, la cosa en sí es realmente lo que queda. Pero él cree que no se llega a esa realidad debido al sesgo que tenemos a enfocarnos solamente en lo que es pensamiento. Por tanto, él va a incluir otra dimensión. Dice así: solo lo que puede padecer merece existir. Solo el ser lleno de dolor es ser divino. Un ser sin padecimiento es un ser sin ser. Un ser sin padecimiento no es distinto de un ser sin sensibilidad, sin materia. Y me gusta su pensamiento porque de alguna manera refuerza las críticas que hacía al estoicismo de Marco Aurelio. Pienso que los estoicos, al aislarse del padecimiento, están quedándose así, insensibles. Y él lo remarca aquí de forma fundamental. Por eso nos invita a abrazar el padecimiento, porque va a ser el que nos va a permitir explorar la realidad en sí, no solamente los conceptos y lo que queda como esencia del pensamiento, sino a través de la intuición. La tarea de la verdadera filosofía no consiste en reconocer lo infinito como finito, sino en reconocer lo infinito como lo no finito, como lo infinito. En otras palabras, en no poner lo finito en lo infinito, sino lo infinito en lo finito. Me recuerda mucho cuando estudiaba los fractales, cuando se ve toda esa maravilla matemática en seres individuales que tienen en sí mismos el germen del infinito. Cuando leo filosofía me gusta mucho tratar de seguir los pensamientos y hago anotaciones sobre lo que yo reflexiono del particular. Acá encontré algo que me ha preocupado normalmente y es por qué tenemos temor a las interrelaciones. Y que también lo mencionaba en la obra que criticaba del estoicismo de Marco Aurelio. No me gusta cuando
el ser humano se encierra en sí mismo, olvidándose de los demás. Aquí nos dice, Dios es el ser independiente y autónomo que no necesita de ningún otro ser para su existencia y en consecuencia es por y a través de sí mismo. Siguiendo este pensamiento, me preguntaba por qué tenemos tanta aversión a la dependencia y a las interrelaciones cuando en el ser humano todo nos muestra que es así, que somos interrelaciones. Y me gustó mucho encontrar más adelante la respuesta que él da a este particular, en cómo la visión de la outrosidad, del otro, del tú, es la clave para llegar a las cosas en sí, a la realidad. Solo de la comunicación, únicamente de la conversación del hombre con el hombre, surgen las ideas. No es por sí solo, sino en la relación mutua que se accede a los conceptos, a la razón en general. Se necesitan dos hombres para la generación del hombre, tanto la espiritual como la física. La comunidad del hombre con el hombre es el primer principio y criterio de la verdad y la universalidad. La misma certeza de la existencia de otras cosas fuera de mí está mediada por mí, por la certeza de la existencia de otro hombre fuera de mí. De lo que yo veo solo, dudo. Únicamente cuando otro también lo ve, es ello cierto. Claro, aquí nos quedan otras preocupaciones en cómo los engaños nos pueden asaltar, pero me gusta el enfoque que él da, es ese vitalismo bergsoniano que posteriormente se desarrollará, o el existencialismo, donde se da el peso más en la existencia, como él lo dice acá también, en el espacio y el tiempo, y no tanto en el pensamiento o en la idea. En esta obra me gusta encontrar esas recomendaciones, esos principios, no solo verdades dadas. De alguna manera me recordó la obra de los grandes pensadores de Eucken, donde él nos presentaba cómo las necesidades del hombre van cambiando. Feuerbach nos presenta esas necesidades, esa nueva aspiración, ese nuevo problema para la humanidad y aquellas preguntas que debe contestar, dando así esa transformación que veremos con Nietzsche, Freud, con Heidegger y Sartre, entre otros. Para aquello por lo que uno se interesa, también se es capaz. Aquello a lo que se abre el corazón no constituye ningún secreto para el entendimiento. Así también, en la época moderna, la humanidad ha perdido los órganos para el mundo suprasensible y sus misterios por la sola razón de que con la fe en ellos ha perdido también el sentido para ellos. Y por eso él nos invita a entrenar nuevamente nuestros órganos para descubrir esa sensibilidad. También, de forma similar al idealismo alemán, se recurre al arte, pero no arte como esa visión subjetiva, sino más desde el punto de vista sensible. Dice así: el arte presenta la verdad en lo sensible, es decir, concebido y expresado correctamente. El arte presenta la verdad de lo sensible. De alguna manera diciéndonos que con la literatura estamos entrenando el órgano de lo absoluto. Nos entrenamos para percibir la realidad. Ahora bien, el punto de vista que él propone nos invita a ser testigos de la realidad con nuestra intuición y nuestra sensibilidad. Nos dice así: y así como solo la intuición determinada por el pensar es verdadera, así también a la inversa solo el pensar ampliado y abierto a través de la intuición es el pensar verdadero, el pensar conforme a la esencia de la realidad. El pensamiento continuo, idéntico consigo mismo, deja en contradicción con la realidad que el mundo gire en torno a su centro. Pero el pensar interrumpido por la observación de la irregularidad de ese movimiento, es decir, interrumpido por la anomalía de la intuición, convierte, conforme a la verdad, ese círculo en una elipse. Es como si nos hiciera la recomendación que también Borges nos planteaba en Funes el Memorioso, en no quedarnos enfrascados en esa mirada tan detallada de la realidad, sino que debe haber esa pausa que nos permite la sensibilidad, reconocer y reflexionar que algo nos presenta su realidad.
Esto también es algo que he destacado a través del lujo que representa la reflexión. Para mí esa interrupción es ese lujo que nos da la reflexión para abarcar lo que vemos. No solo quedándonos con todos los detalles de la realidad, sino abstraernos un poco para dejar que se creen esos vínculos sensibles, esa intuición. Y me gusta porque lo plantea de forma tajante acá. El amor es pasión y solo la pasión es el signo distintivo de la existencia. Solo lo que, ya sea real, ya posible, es objeto de la pasión, es. El pensamiento abstracto, carente de sentimiento y de pasión, suprime la diferencia entre el ser y el no ser. Mas para el amor, esta diferencia que se disuelve en el pensamiento es una realidad. Amar no quiere decir más que apercibirse de esta diferencia. Y lo destaco también porque está en consonancia con lo que mencionábamos de los estoicos. No es hacernos indiferentes, al contrario, reflexionar, darnos esa pausa para tener la empatía suficiente para destacar todo lo amable que hay en el otro, para destacar con esa intuición el sentimiento, el compromiso con el otro. Y así descubrimos la realidad. También dentro de la secuencia de su lógica y de sus pensamientos, me gustó encontrar una de las críticas que tal vez mencioné en el video de la risa de Bergson, donde normalmente los filósofos destacan todas las actividades humanas como las únicas, en vez de ver la integralidad del ser humano. Él aquí también lo menciona. La esencia de la música es para el músico la suprema esencia, y el oído, por esto mismo, el órgano supremo. Prefiere perder la vista que el oído. El investigador natural, por el contrario, prefiere perder el oído que la vista, pues su esencia objetiva es la luz. Si divinizo el sonido, divinizo también el oído. Y si por consiguiente digo, como el panteísta, la divinidad, o lo que quiere decir lo mismo, la esencia absoluta, la verdad y la realidad absolutas, solo es para la razón, solo es objeto para la razón, declaro a Dios como una cosa de la razón o una esencia racional, y con ello indirectamente tan solo expreso la verdad y la realidad absolutas de la razón. Y muchos de los filósofos caen en eso, en que lo único distintivo del hombre es la risa, la mano, el ser social, ser guardamuertos, entre otros, mostrándonos la unidimensionalidad que mencionaba Marcuse. Nos enfocamos y sesgamos solo en algo particular. Me gusta en cambio este enfoque de Feuerbach, donde es integral, es holístico, incluye todas las dimensiones del ser humano, que se perciben a través de la sensibilidad y más aún del amor. Me parece lo más importante lo que menciona Feuerbach como esa interrupción. Para mí es como el movimiento de respirar. Aspiro, reflexiono y expiro. Amo. Con ese movimiento es que aprendemos la realidad. No puede ser ni solo pensamiento ni solo sensibilidad. Tiene que haber ese intercambio que de alguna manera recuerda la tesis, la antítesis y la síntesis de Hegel. Pero como él lo expresa acá, no nos vamos con Hegel en quedarnos solo en la mente y en su poder abstractivo, sino que tenemos que también darle peso a la existencia, lo que nos va a presentar los rasgos distintivos de lo concreto frente a lo universal, frente a lo general. También me gustaría mencionar cómo algunos de sus planteamientos los veo posteriormente desarrollados en Teilhard de Chardin, cuando nos habla del fenómeno humano, en cómo nosotros como especie vamos conquistando la realidad, la vamos aprendiendo en un proceso evolutivo. Sin embargo, también destaco que van a existir algunos límites, así como la incertidumbre de Heisenberg nos lo presenta desde lo físico, desde la mecánica cuántica. Creo que también debe haber alguna limitación a nivel filosófico que llegue hasta ese punto, donde va a quedar indeterminado, por lo tanto va a quedar irresoluble. Y es que la realidad nos va a presentar toda esa variabilidad y preguntas incontestables, como por ejemplo, a pesar de todo el desarrollo que ha tenido el ser humano, de cómo hemos abrazado también el existencialismo y el humanismo, siguen habiendo las guerras, seguimos destruyendo nuestro planeta,
Veo el proceso de la filosofía como ese ir percibiendo, ampliando el alcance de nuestros órganos y por tanto de la realidad. Pero siempre va a quedar ese principio de incertidumbre donde no nos queda entender, nos quedará la voluntad del actuar sin tener ninguna certeza. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.